Avui us porto un programa molt apetitós, com sempre, amb 4 reconeguts artistes del panorama cultural que en aquest cas representen la crem de la crem del sector. Uf, no sé a vosaltres, però a mi ja m'està entrant la gana, perquè avui ens centrem en el món de la gastronomia i ens acompanyen Delicious Marta, Iván Surinder, Marcos Bartolomé i Massimo Piñata. Bueno, antes que nada quería agradeceros vuestra participación en Moritz Bottelberg Gastronomía y como ya es tradición, pues un brindis. Salud. Salud. Iván, tú te formaste en el Tickets con Ferran Adrià, ¿no? Entonces me gustaría saber qué opinas tú sobre la comida, sobre todas estas invenciones raras que se hacen en la alta cocina, ¿no? Esferificaciones, cocina molecular. Claro, al final esto no va muy dirigido al público en general, ¿no? Yo creo que hace 10 años no iba dirigido a ese público. Creo que hace 10 años se inició un camino en el que bueno, pues la gente estaba descubriendo cosas nuevas, acá raras, pero ahora vas a las tiendas de cocina y te encuentras un kit de esferificación, así que yo creo que todo el mundo ya sabe lo que es la esferificación. Yo creo que estamos cansados ya de la esferificación y queremos volver un poquito a las raíces, queremos volver a los sabores puros, al trozo de carne y no a la carne en espagueti. Pero, por favor, ¿no? Por favor. Pero yo creo que más que raro ya es repetitivo. ¡Qué poca fuerza! No, esto no vale, esto no vale. Este Iván. Yo veo que... No. Iván, yo lo veo el reto esto. Tu reto consiste en romper 20 huevos con una mano en 1 minuto. ¿Te atreves o no? ¿Me atrevo? Pues venga. Vamos. ¡Ya! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tranquilo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... ¡Muy bien! Marta pregunta. Vale, háblanos de la etiqueta foodie. Yo quiero saber porque, claro, hoy en día es como que este sello lo lleva todo, ¿no? Es decir, alguien que hace estilismo de comida, bloguera foodie, alguien que va a un restaurante y hace fotos de lo que come y lo cuelga en Instagram, también bloguera foodie. ¿Cómo se come esto? Nunca mejor dicho. Sí, nunca mejor dicho, y aparte es que yo creo que es eso. Todo el mundo que esté relacionado con gastronomía es foodie, menos alguien que sea un cocinero, que no lo vas a llamar, que también puede ser foodie, pero ahí no le diré que es foodie. Pero a mí sí que me cae el sello de foodie y en cambio mi perfil es muy diferente, por ejemplo, a una persona que vaya a un restaurante y haga fotos. Yo las puedo hacer, pero no me dedico a ello. Yo pienso que es lo fácil, lo sencillo, y como nos gustan tanto los anglicismos y nos vamos apoderando de todos los anglicismos que podemos, pues foodie ahora le cae a todo el mundo. Y te digo, bueno, definirme a mí como foodie sí que sé. Como una persona que va a un restaurante y hace fotos de la comida, con mi perfil no tiene nada que ver. Por lo tanto, creo que es un paraguas como muy grande, ¿no? Sí, no puede ser, no puede ser. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero por qué? No sé. Bueno, pregunta. Tiene algo contigo la botella. Ya, no me habéis sé. puesto un imán. Vale, para inexpertos de la comida india, ¿qué plato deberíamos probar solo pisar India? Tienes que probar el butter chicken, sin duda. Muy bien, cuando quieras. Sí. ¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado? Puñeta. Te ha cogido desprevenido. Ahí. El día a día. Es que es muy cliché lo que voy a decir, ¿no? Pero cada día te levantas con la expectativa de qué carajos va a pasar hoy.
siempre pasa, o sea, siempre pasa algo. Ayer fue el calentador del agua. Esto no va. Estos son los... No, pero creo que en esta mesa todos tenemos el mismo reto, que es perseverar en lo que hacemos y no vamos a acabar de hacerlo bien nunca, porque somos todos sí, unos mira, cabrones que no vamos a estar nunca satisfechos. Entonces ese es el mayor reto que tenemos, jugar contra nosotros. Marta, ¿cuál es tu kriptonita en la comida? Es decir, algo que tengas una manía, un alimento que no te guste nada. Quedará quizá un poco raro, pero no soporto las ostras. No puedo con ellas. Vale, me toca. Tu reto consiste en hacer una forma de helado que no hayamos visto nunca antes. Un minuto solo. Ay, un minuto es poco. Espera. Verá. ¡Tiempo! Vale, a ver, ¿nos puedes explicar un poco tu creación? No era la creación, que está muy cremoso. En Querencia es como un muñeco de nieve, Parece pero la con hecho en momia. helado. He intentado hacer como, ¿sabes? Una base, un cuerpito y una posible cara. ¿Sí? Con Bueno, yo la veo, ¿eh? Yo la ves? veo. Venga, Mira, muchas gracias. reto superado. De verdad que no era fácil. ¡Hala! No me lo puedo ¿Qué dices, creer. primo? No puede ser esto. Por hablar. Ya te digo, ¿qué va a pasar? Vale, tu reto consiste en preparar 3 cafés y hacer 3 formas con la leche diferentes. Cuatro, 3, 2, 1. ¡Tiempo! A ver, vamos a ver tu obra de arte. Explícanosla un poco. Bueno, pues aquí tenemos un corazón, aquí tenemos una tulipa y aquí tenemos un pene. Una pregunta para ¡Qué casualidad! A ver, si tú eres el que hace el café en Satan's Coffee Corner, entiendo que eso automáticamente te convierte en Satán, ¿no? Soy Satán, sí, hola. Eres Satán, ¿verdad? Soy Satán. Bien. ¿Por qué el café del infierno debería ser mejor que el del paraíso? Por muchas razones. Es negro, está caliente, te agita, te deprime, si le das mucha caña te puede generar malestar, te lleva al baño, es algo que no quieres hacer. El mío no. sí. Bueno, depende. Sí, te eleva, pero te pide algo a cambio, entonces gastas mucha energía. Es muy diabólico. Es adictivo, no puedes levantarte sin él, estás jodido, si no lo tomas, es todo mal. ¿Todo bien? Jolín, qué Todo mal. oscuro todo. Lo estás haciendo muy bien, Tu reto consiste en jugar al juego de los sabores, ¿vale? Y ahora traeremos 6 cucharas, te taparemos los ojos y tendrás que adivinar al menos 3. Facilitos. ¿Te atreves o no? Sí, claro que me atrevo. Vale. Pues venga. Vamos con el reto de Marta. Iván, tú puedes empezar, escoge la cuchara que quieras y dásela con delicadeza. a Con Marta. delicadeza. Pero el avión, empieza el No, será avión. una ostra, ¿verdad? Llega el avión, llega el avión. Igual hay que meter dientes, ¿no? Adentro. ¡Hala! Es una cosita Pequeñita. pequeñita. Una valla de goji. ¡Hostia! ¡Muy bien! Llega, Abre, llega. Ay, sí, estamos. Tienes que adivinar 3 de todos los que te damos. Ah, ya sé lo que es esto. Sí, sí. Se ponen los pasteles Realmente está dentro de... de unos pétalos. Muy bien. ¿Color? Muy fifi. Naranja. Sí. Vale. Muy bien. ¿Nombre? Fisalis. Abre la boca. Hablo acá. Cierra. ¿Cierras?
Ahí. Muy bien. Cierra, Sigue, cierra. sigue, sigue. Muerde, muerde. Lo estás haciendo muy bien. Sí. ¿Qué No, coño? sácalo. No, tíralo. muerde, muerde, no, muerde, dale, muerde, muerde, muerde. muerde. Todo, Es una todo va a salir planta. bien. No, tranquila, no, Muerde. nada peligroso. Muerde. Todo Sí, sí, comestible. es una flor. Eso, muy bien. Muerde. Una flor. Y ahora- Saborea, saborea. Oye, calla, no le digas. Está bueno, ¿eh? Ah, vale. ¿Qué es? Muerde, ¿no? Ah, esto no lo sí, conoces. sí, Muerde, muerde, porque si no muerdes no. No es peligroso, ¿eh? ¿Qué es? Ah, vale. Nada. Nada. No sabes, ¿no? tal? Pues sigamos. No, tiene gusto a... ¿Qué? ¿No ha pasado nada? Estaba tardando ya. Esto es auténtico, ¿eh? ¿Qué te recuerda? Os insultaría mucho. A ver, Tiene una cerveza delante. Ahí. ¿De quién es cerveza? ¡Ah! Vale, sigamos y luego te decimos ¿Pero lo sabes que qué es. es? No. Vale. No, luego ¿Vas te con decimos. eso? Ahora esto. Vale, abre. Hola, Alex. Ahora cierra. Un poco más, un poco más. No toque, no Chupa, toque. chupa, chupa. Este me gusta. Ah. Limón. Ah, O lima. Es más amargo. Bien, bien. ¿Lima? ¿No? Lima, lima. Lima. Eso es más divertido, el más clásico. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bien. dale. ¿Abre? ¿Abre? Ay, ya. Soy la señora frambuesa. Muy bien. Vale, te queda uno. Abre. ¡Hala! La grosella. Muy bien. Espera, oye. pero falta la última. Jolín. sí, falta. Yo todavía tengo la boca un poco dormida, ¿eh? No, eso te Sí, no, despierta esto un lo vas a poco. adivinar, seguro. Vale, abre. Abre, con cuidado. Ah. ¿Ves? Eso limpia todo. Este era Moritz. Muy bien. Máximo. Vale, ¿cuál es el helado más raro que has probado? Probablemente lo hice yo, en el sentido que sí, porque últimamente estoy experimentando bastante y no me vienen en mente otros y puede ser los experimentos que veo que la gente recibe más como cliente, lo recibe más como raros, Por ejemplo. como el sésamo ahumado que hicimos recientemente, con el pan con sal y tumaquet que proponimos por un evento. Y ahora me pidieron uno con colágeno por una feria, no lo vendemos nosotros. Pero verdad que son sabores, son cosas un poco raras, son juegos para mí, para experimentar. Muchas gracias a todos, de verdad. Yo me lo he pasado muy bien y espero que vosotros también. Un brindis final. Gracias, chicos. Challenge accepted.